Mi esposa, completamente desnuda, yacía frente a su amante en la cama, con las piernas abiertas. Entré, en el momento más inoportuno. Me llamo Michael. Tengo 34 años. Mi esposa, Jess, y yo nos casamos hace 7 años. Ella es solo un año más joven que yo. Ella tiene 33. En el momento de la boda estaba absolutamente seguro de que había hecho la mejor elección de mi vida. Jessica resultó ser la mujer perfecta para mí. Brillante, emocional, a veces explosiva, pero fue precisamente eso lo que me atrajo de ella. Ella era de esas personas que hacen que el corazón lata más rápido y te hacen sentir la vida de verdad. Yo, por naturaleza, soy una persona suave, tranquila, bondadosa. Siempre traté de evitar conflictos, hacía concesiones y creía que, con bondad, se puede cambiar el mundo. Quizás, precisamente esta característica mía fue una de las razones de lo que sucedió después. Nuestras hijas, dos maravillosas niñas, a quienes amo más que a mi propia vida. La mayor, Emma, recientemente cumplió 5 años. Es increíblemente parecida a mí. Igual de suave, tranquila, una niña pensativa, amante de los libros y los juegos tranquilos. La menor, Mía, tiene 3 años y es completamente opuesta a su hermana. En ella se expresa claramente el carácter de su madre. Es activa, terca, a veces caprichosa, pero al mismo tiempo tierna y muy cariñosa cuando todo va como ella quiere. Vivíamos en un acogedor suburbio, en una casa pequeña pero confortable, que compré justo después de nuestra boda. La casa, rodeada de un cuidado jardín, siempre me pareció el lugar ideal para una vida familiar feliz. Trabajaba como gerente en una gran empresa, recibía un salario estable por encima del promedio y hacía todo lo posible para proporcionar a mi familia todo lo necesario. Jessica no trabajaba, se ocupaba de la casa y los niños, y en general siempre parecía satisfecha con su vida. Sinceramente creía que teníamos un matrimonio perfecto. Comprensión mutua, respeto y amor, aunque no siempre sencillos. Sin embargo, en el último año comencé a sentir que algo había cambiado entre nosotros. Las primeras señales de alarma las atribuía al cansancio de las preocupaciones diarias, la crianza de dos niños pequeños, la falta de tiempo el uno para el otro. Jess comenzó a irritarse más a menudo por cosas pequeñas. A veces estallaba por nimiedades, pero tan pronto como obtenía lo que deseaba, una visita al salón, un nuevo bolso o vestido, volvía a ser cariñosa, amable, como era antes. Había pequeñas cosas que notaba, pero no quería admitir. Por ejemplo, antes siempre me recibía alegremente. Cuando llegaba del trabajo, me abrazaba, me besaba, me preguntaba cómo había sido mi día. Pero poco a poco comenzó a hacerlo cada vez menos, como si mi regreso a casa se hubiera convertido en algo común e incluso aburrido para ella. Lo atribuía a la rutina. Podía pasar horas chateando con alguien por teléfono, pero cuando yo aparecía, abruptamente cortaba el diálogo y se enfocaba en los niños o las tareas del hogar. Recuerdo una noche con especial claridad. Estábamos sentados a la mesa, toda la familia, cenando, y Jessica estaba pensativa y distante. En ese momento aún no me daba cuenta de qué exactamente me inquietaba de su comportamiento. En un momento dado se levantó de la mesa para contestar una llamada y habló durante mucho tiempo en la habitación contigua, con voz apagada. Cuando regresó, le pregunté sobre su llamada, a lo que ella respondió bruscamente que era su amiga, y me acusó de entrometerme en asuntos que no me incumbían. Me sentí incómodo y traté de no continuar la conversación, aunque me quedó un mal sabor de boca. Más tarde, una semana después, comencé a notar que Jess había comprado varios conjuntos de lencería muy bonitos y reveladores. Lo extraño era que nunca se los ponía para mí. Cuando le pregunté para quién era esa belleza, ella bromeaba diciendo que quería gustarse a sí misma. Entonces decidí no prestar atención a mis preocupaciones, considerándolas una tontería, celos. Continué viviendo mi vida habitual, creyendo que mi esposa era una mujer fiel y que la familia era fuerte e inquebrantable.
pero en el fondo de mi alma, muy profundamente, comenzó a surgir una duda que pronto se convirtió en la certeza de que las cosas no estaban tan bien como me parecía. Las primeras sospechas serias surgieron un sábado, cuando decidí organizar un pequeño día familiar. Quería revitalizar un poco la relación y pasar tiempo con mi esposa e hijas. Reservé una mesa en un buen restaurante al que no habíamos ido en mucho tiempo, y después planeaba ir con toda la familia a un parque de diversiones. Le informé a Jessica sobre mi plan con anticipación. Para mi sorpresa, ella no se mostró muy entusiasmada, pero aún así aceptó. Esa mañana noté que ella parecía estar irritada, y mientras íbamos al restaurante, ella revisaba nerviosamente el teléfono, escribía mensajes constantemente y parecía distraída. Varias veces la sorprendí con una mirada pensativa e incluso le pregunté: ¿Está todo bien, Jess? ¿Qué pasa? A lo que recibí un seco «¿Todo está bien?» y una mirada pensativa. En el restaurante, Jessica seguía revisando el teléfono, escribiendo mensajes rápida y nerviosamente, casi sin participar en nuestra conversación. Me parecía que en esos momentos ella estaba en otro lugar. Decidí hacer una broma para aliviar el ambiente, diciendo que Jess hoy es extremadamente popular y que no puede deshacerse de los admiradores. Ella levantó la vista y respondió con irritación que sus amigas estaban discutiendo a dónde ir la próxima semana. Me sentí tonto, como si estuviera entrometiéndome en su vida personal, y nuevamente guardé silencio, aunque las dudas ya comenzaban a llenar mi mente. Unos días después de ese incidente, regresé a casa un poco más temprano de lo habitual. Jessica no estaba en casa. Los niños estaban con sus padres y decidí limpiar un poco. Al recoger su ropa del suelo cerca de la cama, noté algo brillante. Al levantar el objeto me quedé paralizado. Era un gemelo masculino, semental. Yo nunca había usado algo así, y entre nuestros amigos tampoco nadie usaba algo así. Sentí un frío en las manos, mi respiración se aceleró. Por la noche, cuando Jessica regresó a casa, reuní todo mi valor y pregunté, tratando de mantener la calma: ¿de dónde es esto, Jess? Le mostré el gemelo en mi mano. Ella se puso pálida de inmediato, pero rápidamente se recompuso y respondió con una ligera sonrisa que era un gemelo de su papá. Resulta que él había pasado por aquí recientemente para ayudar a colgar las cortinas. Yo mismo me sorprendí de por qué él usaría algo así. Pero Jess se comprometió a devolverle el gemelo mañana mismo. La respuesta parecía plausible. Una vez más alejé los malos pensamientos. Sin embargo, internamente ya entendía que algo no cuadraba. Su padre nunca usaba camisas con esos gemelos, pero decidí no discutir y simplemente observarla con más atención. Las siguientes semanas fueron tortuosas para mí. Constantemente me sorprendía a mí mismo observando atentamente cada uno de sus pasos, gestos, cada llamada o mensaje en su teléfono. A veces me parecía que me estaba volviendo loco, perdiendo el control de mí mismo, convirtiéndome en una persona celosa e insegura. Lo más doloroso era la sensación de distancia que surgió entre nosotros. Por las noches, ella comenzó a moverse hacia el borde de la cama, evitando mis abrazos, inventando excusas de que estaba cansada, de mal humor, que tenía que levantarse temprano al día siguiente. Una noche no pude más y le pregunté en voz baja: «Oye, Jess, ¿qué nos está pasando? Pareces haber dejado de notarme». Ella se giró lentamente y me miró con una mirada larga y fría. Luego suspiró: «No lo sé. Tal vez solo estoy cansada de la rutina. Nada ha cambiado. No dramatices». Pero ya sentía que eso no era verdad. Algo dentro de mí decía que había alguien más. Me volví más cauteloso, atento, y decidí asegurarme de esto con certeza. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Unos días después noté un detalle extraño. Cuando Jessica se duchaba, su teléfono estaba en la mesita de noche. Normalmente siempre estaba bloqueado,
pero en 1900. En esta ocasión, noté que la pantalla seguía iluminada después de un nuevo mensaje. Me acerqué. El corazón me latía más fuerte y vi el nombre del remitente. Alex. En el mensaje solo había 3 palabras que me hicieron sentir como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Te extraño. Regresé a mi lugar, sintiendo cómo la sangre subía a mi cabeza y mi respiración se agitaba. Ahora estaba seguro de que mis dudas eran no infundadas. Me invadió una fría determinación de descubrir la verdad hasta el final, cueste lo que no me costó nada. Después de esa noche, cuando vi el mensaje de Alex, mi vida cambió. Cada día vivía como si estuviera sobre alfileres. Las sospechas me desgarraban por dentro. Trataba de aparentar que no pasaba nada, pero por las noches no podía dormir, dándole vueltas una y otra vez en mi cabeza a las palabras que había visto. Comencé a observar atentamente el comportamiento de Jessica, tratando de no mostrarlo, pero ella no sospechaba nada, y eso era lo más difícil, ver su tranquilidad y su sonrisa, sabiendo que todo era una mentira. Decidido a averiguar todo con certeza, pedí en Amazon una pequeña cámara escondida en un reloj que coloqué en la estantería del salón. Le mentí a Jessica diciéndole que me iba de viaje de negocios por unos días. Ella decidió llevar a las niñas a casa de sus padres durante ese tiempo. Llegó el día de mi viaje de negocios. Salí de casa con el corazón pesado, temiendo lo que vería más tarde, pero sabía que debía hacerlo para acabar con mis dudas, de una vez por todas. Ya por la noche, sentado en el coche, cerca de la casa y observando la transmisión de la cámara en el teléfono, vi algo que cambió mi vida para siempre. Vi a Jessica abrir la puerta a un hombre. Era Alex, a quien conocía como colega de su trabajo. Se abrazaron de inmediato, como si lo hubieran estado esperando durante mucho tiempo. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración se entrecortaba, pero no podía apartar la mirada de la pantalla. Se dirigieron a la sala de estar y comenzaron a hablar. El diálogo fue breve. Él mostró descontento y pensaba que yo nunca me iría. Pero mi esposa decidió convertir todo en una broma y mencionó lo ciego que soy. Y que no notó nada, incluso si estuviera justo frente a ellos mientras ellos disfrutaban el uno del otro. Se me cortó la respiración por esas palabras. No podía creer que la mujer a la que tanto amaba pudiera hablar de mí con tanta crueldad. Luego comenzaron a besarse, tan apasionada y abiertamente como hacía mucho tiempo que nosotros no nos besábamos. Después de unos minutos, ellos salieron del campo de visión de la cámara. Me di cuenta de que no podía seguir sentado aquí esperando. Necesitaba verlo todo con mis propios ojos. A pesar de todo el dolor, entré silenciosamente a la casa por la parte trasera. Puerta. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se podía escuchar. Escuché la risa apagada de Jessica, que venía del segundo piso. Al subir las escaleras, mis piernas se sentían como si estuvieran llenas de plomo, pero seguí avanzando hacia esa habitación que antes era el símbolo de nuestra intimidad y felicidad, nuestro dormitorio. La puerta estaba ligeramente entreabierta y miré dentro. Lo que vi me atravesó como un cuchillo al rojo vivo. Mi esposa, completamente desnuda, yacía en nuestra cama con las piernas abiertas. Alex estaba frente a ella, también desnudo. Ellos estaban tan absortos, el uno en el otro, que no escuchaban ni veían nada a su alrededor. Me quedé parado como clavado, incapaz de moverme. Mi respiración se volvió irregular y todo se oscureció ante mis ojos. Sentía náuseas y mareos, pero no podía apartar la mirada de esa escena que finalmente destruyó mi mundo. Alex, por favor, no te detengas. Escuché su voz gemebunda, que antes pertenecía solo a mí. Esas palabras rompieron mi corazón por completo. Me invadieron la ira y el horror al mismo tiempo. Abrí la puerta de golpe y entré en el dormitorio, mirándolos directamente. Jessica gritó tratando de cubrirse con la manta, mientras Alex se quedó paralizado por el shock
Sentí que me ahogaba, que las palabras se me atragantaban con gran dificultad, pero aún así logré sacar de mí, con una voz fría, que me había asegurado de que todo era así, solo que no esperaba que fuera tan repugnante. Alex rápidamente agarró sus cosas, evitando mirarme, y casi salió corriendo de la habitación. Jessica, todavía temblando, me miraba con pánico y confusión. Ella pedía una oportunidad para explicarse, pedía hablar. Dijo que todo no era como podía parecer. Yo solo entendí que mi esposa me había mentido directamente a los ojos. Ella destruyó todo lo que había entre nosotros, todo. Y ella lo hacía en nuestra cama, en nuestra casa. Casi gritaba sin reconocerme a mí mismo. Ella rompió a llorar, intentando decir algo, pero yo ya no escuchaba. Empecé a temblar. Salí corriendo de la casa y cerré de un portazo la puerta detrás de mí. Ya en la calle, vomité directamente en el césped cerca de nuestra casa. La náusea era insoportable y el dolor dentro era tan fuerte que no pude contener las lágrimas. Me subí al coche y me fui. No distinguía el camino. Intentaba entender cómo seguir viviendo cuando toda mi vida se había derrumbado en un instante. Ahora lo sabía, todo, todo. Ahora lo sabía con certeza y entendía que este era solo el primer paso, en un largo camino de regreso de mi vida bajo control. Conducía sin distinguir el camino, sin sentir ni el tiempo ni la distancia. En mi cabeza se repetía una y otra vez la pesadilla de la que acababa de ser testigo. Finalmente, reuniendo mis pensamientos, detuve el coche en un estacionamiento vacío junto a un supermercado abierto las 24 horas. El corazón latía tan fuerte que el dolor resonaba en mis sienes. Durante unos minutos simplemente me senté, tratando de calmarme. Luego tomé el teléfono y llamé a mi mejor amigo David. Él quería saber dónde estaba y qué había pasado. No sabía cómo explicarle todo esto. Solo le dije lo que sentía y le conté que Jessica me estaba engañando. Acababa de verlo todo con mis propios ojos. Dave me pidió que fuera a su casa de inmediato para hablar. Fui esa misma noche. Dave me recibió con preocupación en los ojos. Nos sentamos en la cocina casi toda la noche, analizando la situación que había ocurrido en mi vida. Mi amigo me aconsejó no precipitarme, no llamar a Jessica en ese momento, intentar calmarme un poco. Me recordó que en nuestro estado el divorcio es posible por culpa, y eso significaba que necesitaba reunir pruebas irrefutables de su infidelidad. Al día siguiente llamé a un abogado, quien inmediatamente accedió a ayudarme. Discutimos la situación y el abogado me aconsejó no contactar a Jessica hasta que se reunieran todas las pruebas de su infidelidad, incluyendo grabaciones de cámaras y cualquier correspondencia. Mientras tanto, Jessica me llamaba decenas de veces, dejaba mensajes de voz llorosos, mensajes de voz. Pidió hablar y explicar, pero no podía obligarme a responder. Sus mensajes de voz solo me causaban dolor y repulsión. Temporalmente me mudé con David. Fue un periodo difícil. No podía dormir bien, casi no comía. Mi estado empeoraba visiblemente. David me convenció de acudir a un psicólogo. Comencé a asistir regularmente a las consultas. El psicólogo me ayudaba a lidiar con ese dolor y rabia abrumadores que se habían instalado en mí. Una semana después, volví a casa, asegurándome de que Jessica no estuviera allí. Recogí todas mis cosas que lo necesitaré. Al cruzar el umbral de la casa, sentí una sensación increíble, amargura al mirar las paredes que alguna vez estuvieron llenas de recuerdos felices. No podía imaginar que ahora este lugar se convertiría para mí en un símbolo de traición. Mientras tanto me preparaba metódicamente para el divorcio. Con la ayuda de un abogado obtuve acceso a los registros telefónicos, donde se descubrió una larga correspondencia entre Jessica y Alex, llena de mensajes explícitos y planes conjuntos. Estos datos confirmaron definitivamente que
La infidelidad había durado varios meses. Todo este tiempo, Jessica llevaba una doble vida, fingiendo ser ante mí y los niños una esposa y madre cariñosa. Una noche, cuando David y yo discutíamos los próximos pasos, llamó la hermana de Jessica, Amber. Su voz temblaba de indignación y compasión al mismo tiempo. Ella todo lo sabía. Ella escuchó accidentalmente su conversación con Alex. Estaba muy avergonzada por su hermana, y si necesitaba ayuda en el tribunal, Amber dijo que estaba dispuesta a confirmar todo. Recordé perfectamente cada una de sus palabras, como si todo esto se hubiera dicho no menos de 1000 veces. Estaba agradecido con Amber, ya que ella podría facilitar mucho el proceso. Unos días después de la conversación con Amber, presenté oficialmente los documentos de divorcio, indicando la infidelidad como la razón. Me sentía extrañamente libre y al mismo tiempo vacío. Cuando Jessica recibió la notificación, su reacción fue extremadamente violenta. Intentó contactarme, pidió una reunión. Nuevamente utilizó todas las tácticas manipulativas, desde lágrimas y súplicas, para que la perdonara, hasta amenazas de llevarse a los niños para siempre. Pero ya no era la misma persona blanda. Dentro de mí había una firme determinación de seguir hasta el final. El tribunal programó una audiencia preliminar. Fui allí junto con el abogado, Amber y David, sintiéndome seguro. Jessica parecía quebrada, pero aún así intentaba convencer al juez de que fue un error, que todo se podía arreglar. Cuando el abogado presentó las pruebas, los registros de las conversaciones de los testigos, su rostro se volvió pálido de desesperación y rabia. El juez escuchó atentamente a ambas partes y dictaminó que las pruebas de mi inocencia eran convincentes y que el divorcio se consideraría culpa de Jessica. Las audiencias posteriores debían resolver la cuestión de la división de bienes y la custodia de los niños. Después de ese día, sentí un extraño alivio. Por primera vez en muchos días, sentí que volvía a tomar el control de mi vida. Entendía que se avecinaban días difíciles, pero estaba preparado para ello. Tenía que luchar no solo por mí mismo, sino también por Emma y Mia, para que pudieran crecer en un entorno estable y feliz. Ahora sabía con certeza que no había vuelta atrás. El juicio fue uno de los periodos más difíciles de mi vida. Sabía que el proceso sería desagradable, pero ni siquiera podía imaginar lo difícil que resultaría emocionalmente. Nuestro abogado, el señor Harris, preparó meticulosamente cada audiencia. Proporcioné todas las grabaciones de las cámaras, correspondencias, llamadas telefónicas, testimonios de Amber y David. Toda mi vida de los últimos meses fue desglosada en una gruesa carpeta de documentos. En la primera audiencia, Jessica apareció acompañada de su abogado. Su mirada era pesada, fría. Ella me miraba, con resentimiento y enojo al mismo tiempo. Cuando el juez comenzó el procedimiento, su abogado inmediatamente intentó suavizar la situación. Dirigiéndose al juez, ella señaló el hecho de que su clienta lamenta profundamente lo ocurrido. Fue un único error y está dispuesta a hacer todo lo posible para mantener a la familia unida. Mi abogado inmediatamente reaccionó, mostrando registros donde se veía claramente que no era el único error. El juez revisó cuidadosamente todas las pruebas, de vez en cuando lanzando a Jessica una mirada severa con desaprobación. Cuando llegó el turno de Amber para testificar, habló con firmeza, aunque su voz temblaba. Ella accidentalmente escuchó una conversación de Jessica con Alex. La esposa discutía cómo estaba cansada de la vida familiar conmigo. Me llamó aburrido y débil. Decía que finalmente había encontrado a un hombre que le daba emociones y placer. Estas palabras me hirieron profundamente, aunque ya sabía la verdad. Escucharlo en la sala del tribunal fue doblemente doloroso. Después del testimonio de Amber, el juez me llamó y también hizo algunas preguntas. Jessica intentaba intervenir interrumpiendo durante mi discurso. Ella afirmaba que era yo quien destruyó la familia, que
Estoy arruinando el futuro de nuestros hijos. Pero el juez la interrumpió varias veces, prometiendo al final que la expulsaría de la sala por tal comportamiento. Después de varias sesiones tensas, el tribunal emitió la decisión final, y el divorcio fue concedido por culpa de Jessica. Los bienes se dividieron equitativamente, o más precisamente, Jessica debía comprar mi parte de la casa. La custodia de los hijos también es igual. Yo debía pagar la manutención para nuestra hija. Después de la sesión final, Jessica se acercó a mí en el pasillo del tribunal e intentó nuevamente hablar. Ella pedía una oportunidad y decía que los niños nos necesitaban a ambos. Sus palabras nuevamente tocaron mi interior. La miré sin ningún sentimiento de lástima, pero con dolor en el pecho. Mi esposa nunca habría hecho eso, así que tú no eres ella, dije. Me di la vuelta y me fui, sintiendo una extraña libertad y, al mismo tiempo, una pesada vacío por dentro. Los primeros meses después del divorcio fueron increíblemente difíciles. Continué viviendo con David, asistía regularmente al psicólogo y poco a poco recuperaba mi estado emocional. Emma y Mia se convirtieron en mi principal prioridad. Junto con el psicólogo, intentamos explicarles de la manera más suave posible los cambios en la familia, enfatizando que mamá y papá continúan amándolas mucho. Las niñas las recogía de los padres de Jessica, evitando cualquier contacto con mi ex esposa. Cada vez que corrían hacia mí, con sonrisas radiantes, sentía que había hecho lo correcto, al no permitir que esta situación destruyera nuestro vínculo. Amber contaba que Jessica durante mucho tiempo intentó hacerse la víctima. Se quejaba con los amigos de que qué mal la había tratado. Ella continuaba llevando una vida desordenada, conociendo a nuevos hombres a través de sitios de citas, pero regularmente me enviaba mensajes sobre cómo me amaba y quería recuperar a la familia. Esos mensajes simplemente los borraba, sin leer. Poco a poco comencé a sentirme más fuerte, más seguro. Me di cuenta de que esta crisis me ayudó a convertirme en una persona que entiende claramente sus límites y ya no permite que lo manipulen. Una noche, sentado en en el patio trasero de David, miré el cielo estrellado y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Sentí una profunda gratitud por el hecho de que mi vida poco a poco mejora. Lo más valioso es que mis hijas todavía están a mi lado y me aman tanto como yo a ellas. Después de un tiempo, planeaba mudarse a una nueva casa, comenzar un nuevo capítulo de mi vida, lleno de esperanzas y objetivos. Tal vez pueda volver a encontrar a alguien en quien confiar y amar, pero por ahora lo principal para mí era curar esas heridas emocionales que causó Jessica. Al mirar a mis hijas, entendía que todo el doloroso camino valió la pena. Me alegraba haberme librado de la relación tóxica con Jessica. A pesar de todo el dolor, estaba agradecido por esa experiencia. Sabía que ahora mi vida me pertenecía solo a mí y a mis niñas. Estaba decidido a hacer todo lo posible para nunca más experimentar una traición similar. Mi vida apenas comenzaba. Muchas gracias por ver nuestro video hasta el final. Suscríbanse, denle me gusta. También pueden ver nuestros videos anteriores en el canal. Y les deseo a todos un buen día. Hasta pronto.